Bien, vamos al texto teatral. Ustedes tienen que analizar esta primera obra que es La Bohème de Puccini, ópera. Hay una metodología que está dada, que está subida al blog, que es la cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer. Analizamos los personajes, siempre adelante aparecen los personajes, quiénes son, dónde están, en qué país, ciudad, lugar, edificio, habitación. Entonces podemos decir Francia, París, lugar en una buhardilla de un artista plástico, en un edificio viejo, es una buhardilla que está a un balcón que se ven los techos de París. ¿Cómo describen los personajes el lugar en que se encuentran? Es una buhardilla de mala muerte, se mueren de frío, hay una pequeña estufa que están todos calentándose de los bajos cero que está haciendo. ¿Existe algún significado especial en el lugar que se encuentran? Sí. En el caso este ustedes van a ver que tiene que ver con la pobreza de la gente y las clases sociales cuando la lean a la obra. ¿Cuándo están? ¿Qué año, qué mes, qué siglo, qué estación, qué hora, qué día? Tiene que ver si es de día o de noche por la iluminación que le van a hacer a la escena, el año por los estilos de ropa que van a usar, por el tipo de arquitectura que van a hacer, ¿no? O sea, nos tenemos que informar. ¿Tienen algo que decir los personajes sobre cuándo están? Sí. Si es que están durante una guerra, o durante un reinado, o de una época de apogeo económico, o si es una época de malaria, o si están en una época donde hay una peste que se muere todo el mundo. ¿Existe algún significado especial con el tiempo en que están? Sí. Hay que ver, o capaz que no. ¿Está? ¿Quiénes son? Tomamos la lista y vemos, considera los personajes en forma separada y como grupo o grupo. ¿Cómo están relacionados? ¿Qué roles cumplen en la vida? Profesiones, trabajos, niveles sociales, económicos. ¿Qué piensan unos de otros? ¿Qué piensan de sí mismos? ¿Bajo qué forma de gobierno viven? ¿Cuáles son sus actitudes con respecto a la forma de gobierno en que viven? Porque por ahí capaz que son todos anarquistas y quieren ponerle bomba al gobierno. ¿Ustedes han visto la película Los Miserables? ¿Se acuerdan cómo los estudiantes van y prenden arman las barricadas y la pelea? Bueno, el que estudiaba y hecho la escenografía tenía que saber muy bien qué movimiento social era, por qué era, el velorio de quién era ese enorme velorio que iba por la calle, la carroza fúnebre, quién era ese tipo. Tiene que saber, hay que ponerse a estudiar, porque si no, nos podemos equivocar malamente. Cuando yo estudio Aida, tenía que saber qué faraón era, en qué tipo de palacio, qué estilo de arquitectura egipcia era, cómo era la ropa de los soldados. Cuando hemos hecho Aida, tenemos que poner 100 soldados, un ejército de 100 cadetes de la policía que los vestidos de egipcio y los hacía entrar para la platea. Había que saber todo eso. Salía una banda tocando, ¿cómo eran los instrumentos musicales de la época? Tocaban trompeta en la gran marcha de Aida, pero no eran trompetas como las actuales, eran unas trompetas enormes que las sacó de grabado de las tumbas de los faraones. ¿Está? Bien. ¿Qué ocurrió antes que la obra comience? Hay que trazar una hipótesis. Antes de esto, ¿qué pasaba? ¿Qué función cumple cada personaje en la obra? ¿Quién es protagonista? ¿Quién es el antagonista? El antagonista es si uno es bueno, el que es malo. Si uno es generoso, el que es tacaño, ¿no? Si uno es el malvado, ¿cómo es? ¿Qué función cumplen los otros personajes? ¿Cómo son los personajes secundarios? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Elenco, ¿qué función cumple? ¿Estamos? ¿Qué clase de diálogo utilizan? Por ahí les toca una obra hecha toda en verso. En el teatro Caviglia estaban dando este año una obra de Shakespeare toda en verso. En cambio puede haber una obra totalmente realista, o naturalista, o literaria, o poética, etc. ¿Qué ocurre en la obra? Hay un argumento, entonces uno tiene que hacer un gráfico de cómo está desarrollada la acción y dónde culmina. ¿Cuál es el tema de la obra? Porque una cosa es la secuencia de eventos y otra es el contenido final de la obra. ¿Estamos? Bien. Y acá hay una serie de fichas que las van a encontrar en el blog, que están, esto cuando hemos hecho el avaro, está del año 2013, lugar y tiempo, gobierno, religión, diálogo, tema, lo volcamos a la ficha.
los personajes, en el acto primero analizamos los personajes, acto primero, escena primera, acto primero, escena segunda. Y está el protagonista, la relación entre el personaje, el rol, dónde están, cuándo están, o sea, se vuelca a una ficha de anotación. Y este es un trabajo hecho por uno de los alumnos sobre la Traviata que hicimos en otro año, y les muestro la idea. Está listado y dice el libreto de quién es, la música, los personajes de quiénes son, el coro, etc. En la sinopsis argumental, en la ópera en general se hace acto por acto lo que va ocurriendo, ¿no? El tema principal, ¿cuál es? Por ejemplo, en la Traviata, el sacrificio por amor ante las presiones de los prejuicios por diferencias sociales. Ese es el tema principal. Y lo secundario es la enfermedad, el dinero, los códigos morales, la frivolidad, el perdón, la ambición, el sexo, los celos, la muerte, la sinceridad, el compromiso, la venganza. ¿Estamos? Bien. De ahí, este alumno pasó al análisis de los personajes. Acá era acto primero, acto único, cuadro único, y estaban los distintos personajes, ¿ven? De cada uno de los actos.